Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo Inglés con José. El día de hoy vamos a aprender presente simple o simple present. Vamos a aprender cuáles son las reglas que maneja el presente simple, cómo utilizamos en afirmación, negación y preguntas, y además de ello vamos a hacer algunos ejemplos. Así que vamos allá. Entonces, cuando hablamos de presente simple, tenemos dos estructuras que vamos a aprendernos. La primera estructura que tenemos es pronombre más el verbo to be más el complemento. Esa sería la primera estructura. Vamos a hacer un ejemplo. Para nosotros afirmar, en ese caso, tercera persona, utilizamos he, que es él, is, porque recuerden que he, she, it va con is, I, que es primera persona, va con am, y lo que es you, they, and we van con are. Tengan presente eso porque eso pues va para utilizarlo en el presente simple también. Normalmente eso es cuando vamos a escribir a una persona o vamos el tema a un adjetivo, como podemos ver en este caso. Decimos he is clever. He is clever es una forma de decir que él es sabio o muy inteligente. Esa he is clever. Si vamos a negar la misma oración, en ese caso lo único que hacemos es agregarle el not, que es he is not clever. O podemos contraerlo con he isn't clever. Tenemos eso como tal. He is not clever, he isn't clever. Listo, continuando con el tema, ahora vamos a ver cómo se hace una pregunta. Para el tema de hacer la pregunta, lo que hacemos es que pasamos el verbo to be al frente, va a ser el primero, después de eso el pronombre y por último el complemento, como podemos ver en ese ejemplo. Verbo to be el primero, que es is, porque va con he, is he, el pronombre, clever. Is he clever? Pregunta, ¿es él inteligente o sabio? ¿Es él sabio? Sí, sería la pregunta en ese caso. Ahora vamos a ver otra estructura que estaba relacionada cuando le agregamos un verbo. En ese caso vamos a ver unas reglas, las vamos a ver ahorita. En un momento vamos a ver unas reglas que tiene el presente simple para que las tengan en cuenta a la hora de utilizarlo. Entonces, tenemos en ese caso por acá pronombre, verbo infinitivo sin el to, porque normalmente el verbo infinitivo es, por ejemplo, to read, lo vamos a utilizar sin el to. Entonces sería pronombre más verbo infinitivo más complemento. Tenemos un ejemplo. Acá vamos a utilizar el verbo work. Work, que para los que no saben, es trabajar. Entonces acá dice yo, pronombre, yo, I, work, que es el verbo en infinitivo, in the government. Que esto, in the government, sería el complemento. Entonces, esta es la afirmación. Tenemos I work, que es yo trabajo. In the government es en el gobierno. I work in the government. Y acá vamos a ver algo que es el do y el does para presente simple. Tengan en cuenta eso. Con I, con you, con they y con we vamos a utilizar do. Con terceras personas, lo que es he, she, it, vamos a utilizar does. ¿Listo? Tengan en cuenta eso para ahorita. En el próximo video que vas a ver, vas a encontrar las reglas de cómo utilizarlo y algo que cambia en el tema de los verbos. Por ahora, veamos ese ejemplo. Tenemos la afirmación, como había dicho, I work in the government. Ahora la negación, vemos el don't, que es, don't es prácticamente la combinación de do y not. ¿Sí? Entonces, si yo digo yo no trabajo en el gobierno, estoy hablando de presente simple, diría I don't work in the government. I don't work in the government. Y si fuera como tal, como tenemos una contracción, entonces decimos tal cual podemos decir I do not work in the government. Esa sería para la negación. Veamos la pregunta. La pregunta pasa prácticamente lo mismo. El do es un verbo auxiliar, ¿sí? Prácticamente lo que es el do, lo que es el did, el will, vamos a ver que prácticamente nos ayuda a identificar en qué tiempo estamos hablando.
En ese caso el do sería para presente simple, para presente. Y el did sería para pasado y will para el futuro. En ese caso, pues, estamos viendo el do. Y vemos que en la pregunta, primero pasamos verbo auxiliar do, de primero, siempre primero. En ese caso porque es I, ¿sí? Que es para yo. Pero si fuera he, or she, o it, sería das. Entonces empezaríamos con das. Pero en ese caso, como es yo, que es I, sería do I work, el verbo en infinitivo, in the government. Do I work in the government es como trabajo en el gobierno. Con eso entendido, pasemos ahora a ver las reglas. Eso es ver las reglas para los verbos. Y vamos a hacer algunas oraciones. Entonces, hora de ver las reglas que tenemos en cuanto al presente simple. En este caso, aplicado para las terceras personas y cómo funciona el do y el das. Entonces, cuando hablamos del do, el do va como tal con primera y segunda persona. En este caso, podemos ver acá, va con I, con you, con they y con we. Do va con esos, ¿listo? Y normalmente lo utilizamos para hacer el do, para hacer preguntas y para negar, ¿sí? Ahorita vamos a ver otro caso que normalmente lo utilizamos para afirmar ya cuando nos hacen una pregunta, ¿listo? Entonces, y en el caso de das, lo utilizamos para pronombres he, she, it, que son la tercera persona. Vamos a ver una cosa relacionada al presente simple y es que a los verbos, cuando es tercera persona, a los verbos se le agrega una S o ES dependiendo del caso. En ese caso, tenemos acá las reglas. Esas son las reglas que podemos ver. Entonces, ya teniendo las reglas, vamos a ver el enfoque. Lo que yo les decía, si vemos un verbo, normalmente con I, con you, con we and they. En el caso de leer, decimos I read, you read, they read, and we read. Pero si es tercera persona, en ese caso, ese verbo no cumple con las reglas que vamos a ver ahora acá, por lo tanto solamente le agrega S. Decimos, en este caso tercera persona, he reads, she reads, it reads. ¿Listo? Vamos a ver ahora en qué caso se cumple que nosotros agregamos ES. Uno de esos casos, acá podemos verlo, que es con esto de acá. Si un verbo termina en X, CH, SH, Z o doble S, en ese caso nosotros aplicamos ES. De resto, todos los verbos que terminen en otras consonantes se le va a agregar solamente la S. ¿Listo? Eso solamente recuerden para tercera persona, o sea, he, she, it, y solamente es para afirmar. Para preguntas y para negación no le agregamos S o ES a los verbos. Tengan en cuenta eso. Entonces, y la última regla es para la Y. Cuando un verbo que termine en Y va para tercera persona, depende. Si antes de la Y va una vocal, solamente le agregamos S. Pero si antes de la Y va una consonante, le agregamos, cambiamos la Y por una I latina y le agregamos ES. Vamos a ver unos ejemplos. Podemos ver acá el verbo get. El verbo get no aplica con ninguna de las reglas que tenemos acá. Por lo tanto, sería solamente agregar en la S que es gets. He gets. Si no saben qué significa el verbo get, tengo un video que lo van a encontrar acá. Y ese video les va a dar 7 significados diferentes del verbo get. Ese es uno de los verbos más utilizados en inglés y uno de los más complejos para aprender, así que les recomiendo ese video. Continuando eso, lo podemos usar como él llega, puede ser obtener, él obtiene, ¿sí? Presente. Y ahora vemos el segundo verbo que es pass. Pass, le agregamos ES porque cumple la regla de terminar con doble S. He passes, ¿sí? En ese caso sería she passes. Pass, pasar. ¿Listo? Veamos la siguiente. Tenemos el verbo tend. Tend, acá, le agregamos solamente S porque no cumple ninguna de las reglas de acá. Entonces en ese caso diríamos tend, si es tend, sin la S, si es para I, you, they o we. Pero como es para tercera persona, le agregamos S y sería tends. ¿Listo? Entonces, ahora ese es el verbo tender a hacer algo, ¿sí? No de tender ropa, no.
Ese es tender, él tiende a salir, él tiende a algo, ¿sí? Tiende a hacer una acción. El siguiente es forget. Forget es un verbo que indica olvidar y en ese caso igual termina en T, no cumple con ninguna de las reglas de allá, entonces diría forgets, que es olvidar, ¿sí? Vamos a ver el siguiente, ese verbo termina con SH, cumple la regla acá, por lo tanto le agregamos ES. Catch, catch, SH es como ch, como hacer ch, juntar los dientes y ch, catch. Y en ese caso diría catches. Entonces tenemos catch, que es efectivo, o en ese caso puede indicar pagar, catch. Y catches para tercera persona. Continuamos por acá, el verbo fix. Fix es arreglar. Y en este caso, como termina en X, aplica la regla de acá, se le agrega ES, sería fixes para tercera persona. Veamos ahora los ejemplos con la Y. Vamos a ver el verbo jugar. Verbo jugar acá, como ven, antes de la Y viene una vocal, por lo tanto solo le agregamos S, sería plays. En este caso, play es jugar, también puede ser utilizado como tocar para instrumentos musicales. Podemos ver acá un ejemplo muy parecido que es pray, que es orar. El mismo Y vocal, por lo tanto, pray sería praise para tercera persona, que es he, she, it. Y para el resto podemos ver Y y antes una consonante que es la R. Entonces sería cries, que es llorar. Cry, primera persona, segunda persona. Cries, tercera persona. Fry, fry es fritar, para primera persona. Tercera persona, fries. Try, intentar, try. Tries para tercera persona. Dry, dry, que es secar. Dry, secar. Dries para tercera persona. Y por último tenemos pray, que como ya les expliqué, pray es orar. Y en este caso ya praise porque antes de agregar viene una vocal. Ahora, hora de hacer ejercicios con do and die. Ahora vamos a ver dos ejemplos. ¿Listo? Vamos a encontrar la afirmación, vamos a encontrar la negación, interrogación o pregunta y vamos a responder a esa pregunta de igual manera. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con la parte derecha que es con chi. Como sabemos, chi es tercera persona. Acá lo aplicamos. Termina en K el verbo que es speak, que es hablar. She speaks, speaks, que es habla. Se le agrega la S. Three languages. Three, que es tres, languages, idiomas. Entonces, she speaks three languages. Esa sería nuestra afirmación. Ahora cuando vamos a la negación, aparece el does. Este doesn't es como does not. ¿Sí? Does not. Podemos ver acá. Does not. Entonces decimos she doesn't speak three languages. Que es ella no habla tres idiomas. She doesn't speak three languages. Eso sería para la negación. Veamos la pregunta. En la pregunta vemos que el does, siempre el verbo auxiliar, el verbo que prácticamente determina el tiempo en el que estamos hablando, para las preguntas van de primero. Tengan eso en cuenta, ¿listo? Entonces en ese caso vemos acá el does de primero. Y luego seguimos. El does, pronombre, does she speak three languages? Does she speak three languages? Eso es, ella habla tres idiomas. Does she speak three languages? Y dos posibles respuestas, ¿sí? En ese caso también podríamos decir más o menos, ¿sí? Que es, se los coloco acá, puede ser kind of. También se usa un poco informal, que es more or less, que también es más o menos. Pero en ese caso, vemos esa respuesta que es la negativa, lo que yo les decía. No, she doesn't, ya. Prácticamente este she doesn't es decir, ella no lo habla, ¿sí? O ella no, ¿sí? Y la respuesta de yes, she does, es sí, ella lo habla, ¿sí? Entonces, podemos decir, si alguien nos pregunta de alguien, supongamos de ella, hay alguien, ¿sí? Una amiga tuya y te pregunta
que si ella habla esos idiomas, tú dices, en ese caso, sí, ella lo hace. Entonces, yes, it does. She does, lo siento. Yes, she does. O decimos, no, she doesn't. Ese sería para el caso de tercera persona. Ahora miremos un ejemplo con primera persona. Vamos a encontrar ahora por acá. Esa es nuestra afirmación. I know, el verbo know es saber, the answer. Recuerden, este acá suena como da si la siguiente palabra empieza por consonante. Pero empieza por vocal suena como the. ¿Listo? The. Entonces se quedaría I know the answer. I know the answer. Eso sería que es sé la respuesta, ¿sí? Yo sé la respuesta. En cuanto a la negación, podemos ver acá el don't. ¿Recuerdan? Para he, she, it, utilizamos does. Negación doesn't. Para I, you, they and we, utilizamos el do y sería negación don't. Entonces decimos I don't know the answer. I don't know the answer. Yo no sé la respuesta. I don't know the answer. Ahora vamos a hacer la pregunta, como les dije en la anterior. El do, al principio, nos determina el tiempo en la pregunta. Acá, do primero, does primero. Pronombre, do I. Recuerden, pronombre I siempre va en mayúscula, siempre. Entonces, do I know the answer? Esta pregunta lo traducimos como ¿sé la respuesta? O yo sé la respuesta. Do I know the answer? Y las posibles respuestas son no, I don't. Que recuerden, don't es como do not. O yes, I do. Yes, I do. Llegó el momento de hacer unos ejercicios. Les voy a dejar unas oraciones para que ustedes completen. Escríbanme en los comentarios cuáles son sus respuestas para esas oraciones. Tienen solamente la afirmación. Hagan la negación, interrogación y respóndalas. Y coméntenme qué tal les pareció este tema. Igualmente recuerden suscribirse a este canal. Esto fue Aprendiendo Inglés con José, un nuevo capítulo. Recomendaciones me pueden escribir a mi correo. Me pueden dar comentarios. Y nada, nos vemos en mis redes sociales. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao.